Hola, buenas noches. Bienvenidos a Noticias al Punto a través de Luna TV Canal 53. Pasamos con los titulares con Maggie Rodríguez. Muchísimas gracias, Esmeralda, y de inmediato con nuestros titulares. Surún Hernández reitera, gobierno estuvo detrás de las agresiones a miembros de la Comisión Electoral del CAR. Joan López niega hayan entregado 4 millones de pesos a Diego José García. Más de 50 candidatos a diputados respaldarán a Omar Fernández para las elecciones 2024. Iniciamos en este jueves con las diferentes informaciones nacionales e internacionales en Noticias al Punto por Luna TV Canal 53. Surún Hernández reitera el gobierno estuvo detrás de las agresiones a miembros de la Comisión Electoral del CAR. El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Surún Hernández, reiteró en el día de hoy que lamenta estar en presencia de agresiones palpables por parte del gobierno contra una institución que celebró un proceso electoral de manera pacífica y tranquila hasta el momento del escrutinio de los votos. Explicó que no hubo un solo incidente registrado durante la votación. Los incidentes no se registraron durante la votación. Se generaron desde el mismo instante en que uno se declaró ganador sin esperar los boletines oficiales de esas elecciones y que escucharon que esos boletines oficiales pues no le favorecían. Mira, en primer lugar, nosotros somos demócratas apegados a la institucionalidad y obviamente que respetamos el derecho de todo ciudadano a apoderar las vías pertinentes respecto a la defensa de sus derechos. Lamentamos que estemos en presencia de agresiones palpables por parte del gobierno dominicano contra una institución que celebró un proceso electoral de manera pacífica y tranquila hasta el momento del escrutinio de los votos. No hubo un solo incidente registrado durante la votación. Los incidentes se generaron desde el mismo instante en que uno se declaró ganador sin esperar los boletines oficiales de esas elecciones y que escucharon que esos boletines oficiales pues no les favorecían. A partir de ese momento, el gobierno envió una turba de funcionarios a agredir y linchar a esa comisión electoral que los mantuvo secuestrados durante 5 horas, rompió sus vehículos, rompió micas, inclusive bajó órdenes para que uno de esos miembros de la comisión electoral sea agredido a trompadas como ocurrió con el señor Yepes Uncar. Y en la actualidad, la Policía Nacional, sin orden judicial alguna, mantiene incautado el edificio donde funciona la Comisión Nacional Electoral, en un hecho muy grave, porque estamos hablando de una entidad que por ley, por constitución, es autónoma, con autonomía, en función de la ley, y sin más ni más, el gobierno la toma como si estuviésemos en una verdadera dictadura. Peor aún, con el poder mediático y con el dinero y la compra de algunos comunicadores, pues se trata de echar la responsabilidad a quien ha organizado un proceso de manera pacífica. Porque nosotros que admitimos, como admitió un candidato de la oposición que recibió 4 millones de pesos para apoyar al candidato oficialista, fuimos nosotros, eso lo dijo el candidato que apoyó al gobierno, fuimos nosotros que agredimos, fuimos nosotros que secuestramos el colegio como tal y que amenazamos inclusive en frente de los medios de comunicación. Lo que está aconteciendo es algo muy grave que da una señal de lo que va a pasar en las próximas elecciones, y yo veo a todo el mundo mirando para otro lado y llegando hasta el extremo inclusive de amenazar al notario que notarizó las firmas que no han sido cuestionadas por las partes. Las partes únicas y exclusivamente buscaron un notario para que certificara un contrato que ambas firmaron, y ese notario es responsable de los errores materiales que se cometieron en la coletilla, absolutamente más nada. Y ayer publicamos el video donde de manera clara se ve al notario temeroso por las presiones y las ofertas de hasta 400.000 pesos para que él niegue su propia firma.
Y continuando con el mismo tema del Colegio de Abogados, Joan López niega que haya entregado unos 4 millones de pesos a Diego José García. El candidato de la corriente jurídica del Partido Revolucionario Moderno, Joan López, negó que haya entregado 4 millones de pesos a Diego José García del Partido de la Liberación Dominicana. Eso no es cierto, que nosotros le entregamos esa cantidad de dinero a Diego José García. Hubo una intención de acuerdo, no que nosotros le entregamos esa cantidad de dinero. Cantidad de vicios que contiene lo que pretendió hacer la Comisión Electoral en torno a lo que es la supuesta declaratoria. Podemos observar que no solo un tribunal es el competente para iniciar acciones en ese sentido, sino que varios tribunales podrán ser apoderados para esclarecer la verdad de todo cuanto ocurrió el pasado sábado 2 de diciembre, en donde se declara a una persona que no obtuvo la mayoría de los votos de la Policía Nacional, lo declara supuesto vencedor. Tenemos falsificación en escritura privada, eso es un tipo penal. Tenemos violación a lo que es el debido proceso electoral, tenemos violación a lo que es el derecho a elegir por parte de los abogados y abogadas del país, tenemos la conculcación de ese derecho a elegir. O sea que sobre la base de estos tipos penales que pudieran desarrollarse lo inmediato, podrán ustedes tener conocimiento de cuáles serán los tribunales que vamos a en contra de los miembros de la comisión y todo aquel que haya participado maniobrando la verdad de lo que fue la voluntad popular o la voluntad de los abogados del país. En las próximas horas ustedes podrán tener la seguridad y serán los primeros a acompañarnos al depósito de estas acciones. Así que en otra información, Rey Guevara espera que a finales del año 2024 el Tribunal Constitucional no tenga dificultad en la ejecución de sentencias. El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, manifestó que espera que a finales del 2024 ese órgano pueda decir que no tiene ninguna dificultad en la ejecución de las sentencias. A entender del titular del Tribunal Constitucional, una sola sentencia que tenga dificultad de ejecución, naturalmente, es un atentado y una herida al Estado social y democrático de derecho. Nosotros, como todos los tribunales constitucionales del mundo, hemos encontrado sentencias que han tenido dificultad de ejecución. Pero ese no es un monopolio del Tribunal Constitucional. Nosotros somos el tribunal o uno de los tribunales que menos problemas de esa sentencia, apenas el 1%. Sí. Pero una sola que tenga dificultades de ejecución, pues naturalmente es un atentado y es una herida al Estado social y democrático de derecho. Nosotros hemos creado varios mecanismos, una unidad de seguimiento de ejecución de sentencias. Luego hemos creado un procedimiento preliminar de conciliación y se ha avanzado notablemente, ya se han llegado a acuerdos en muchos casos y nosotros esperamos que esta situación sea corregida totalmente en el año próximo porque se van a continuar los esfuerzos y las autoridades, que el Estado tiene mucho que ver con eso, están muy sensibilizados a ese tema y yo creo que a final del año que viene el tribunal podrá decir que no hay ningún tipo de dificultad en la ejecución de la sentencia. Repito, es algo al que no escapa ningún tribunal. Yo he tratado ese tema en Seúl, en Corea, en la conferencia mundial, lo traté también en Panamá, en una conferencia iberoamericana, aquí en la República Dominicana, en otra conferencia iberoamericana, y en Lituania, ya en la Europa profunda, la conferencia mundial, ahí lo tratamos, y se ve que es un tema que pues toca a todos los tribunales. El defensor del pueblo resalta las cualidades de Fidia Aristi para presidir el Tribunal Constitucional. Aboga por un presidente con experiencia de Estado en esa alta corte.
El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, consideró que el Consejo Nacional de la Magistratura ha llevado el proceso de entrevista a los candidatos que aspiran a ocupar uno de los 5 puestos disponibles en el Tribunal Constitucional de manera transparente y abogó para que la persona escogida como presidente de esa alta corte tenga experiencia de Estado y buena moral. Bueno, realmente el proceso del Consejo Nacional de la Magistratura de parte del defensor del pueblo tiene que ser resaltado y confiamos justamente en la integridad de cada uno de los miembros y el proceso ha sido llevado de manera impecable. Indiscutiblemente hay perfiles y hay candidatos, pero lo más importante es que quien sea el presidente del Tribunal Constitucional tenga conciencia de Estado. Eso implica no solamente la formación y la experiencia de Estado, como por ejemplo el caso de Don Fidia que usted plantea, que fue presidente del Colegio de Abogados, fue presidente del Ateneo, fue un jurista que ejerció la toga, pero también desde el punto de vista administrativo pasó por la Liga Municipal y por otros aspectos como la Dirección Nacional de Control de Drogas inmaculadamente. El defensor del pueblo lo que valora es que sea un ciudadano con magistratura moral que ocupe la presidencia del Tribunal Constitucional e indiscutiblemente tenemos que ver trayectorias, pero también tenemos que ver los mensajes que mandamos a la sociedad. Hay muchos candidatos y candidatas que merecen ser valorados para miembros, pero la presidencia es el aspecto más importante de gobernabilidad que tiene el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ver ejemplos como el de Fidia Ariste y otros que pudieran aparecer es sumamente importante, viendo sobre todo el perfil. Porque aquí lo más importante es la meritocracia, es el esfuerzo del defensor del pueblo de poder significar que no solamente mantengamos el equilibrio en el Tribunal Constitucional, la gobernabilidad y la visión de Estado que tiene que tener una persona que lo ocupe, sino al mismo tiempo que podamos ver dominicanos y dominicanas que quieren aportar a la patria, que es la parte más esencial en este tipo de situación, porque el Tribunal Constitucional junto al defensor del pueblo son el equilibrio según la Constitución en cuanto a los derechos fundamentales. Continuando con más información, más de 50 diputados respaldarán la candidatura a senador de Omar Fernández. El candidato a senador por Alianza Rescate RD en el Distrito Nacional, Omar Fernández, será respaldado por más de 50 candidatos a diputados, los cuales conformarán la boleta congresual de los partidos de la coalición opositora. El Partido de la Fuerza del Pueblo, al cual pertenece Omar, inscribirá 18 candidatos a diputados en la boleta congresual del Distrito Nacional. Asimismo, el PLD también llevará 18 candidaturas en alianza con el PRD, 16 por el PLD y 2 por el PRD. En tanto que el BIS, PQDC y el PDI inscribirán 18 candidatos a diputados en las mismas boletas que estará Omar Fernández como senador. La suma de las cifras es un total de 54 candidaturas a diputados. En otra información, Juan Uvieres denuncia pese a llenar requisitos, gobierno aún no pone en marcha Corredor Independencia. El presidente de la Federación Nacional de Transporte de la Nueva Opción, Fenatrano, Juan Uvieres, denunció que a pesar de que los choferes cumplieron con la documentación requerida para el Corredor Independencia, el gobierno aún no le ha dado ejecución. Ahora mismo acabaron de pensionar a más de 500 trabajadores que se lo merecen de distintas áreas. Y los choferes que pagan todos los días, pagan impuestos, todos los días pagan impuestos. Y no sale una sola pensión para los choferes. Y que aquí lo que van a hacer es fideicomisar la onza a través de Simón Freud y Radamés González y sus jefes que están en el Palacio para colocarla como empresas públicas privadas para que reciba el Estado 10% y el sector privado el 90%, como pasa en Parquéate Ahí, como pasa con la licencia, que es otra mafia, un robo, otra mafia, donde cuesta $45 y apenas le dan $10 al Estado o al consulado en Estados Unidos y lo otro para el sector privado. Todo eso es mafia, robo. Ahí en esa barranca, en ese hoyo, han habido más de entre 50 y 87 accidentes, con decenas y decenas de muertos. Luis Abinader dijo allá, eso lo vamos a resolver. Quizás lo resuelvan ahora con todos estos muertos. O sea, hay una situación en una bajada, con mucha agua,
El agua no sale se mete todo en Quitasueño, no sale para Jaina. Como él logra, como nosotros podamos ayudar, buscamos retropalas especiales y limpiamos de vez en cuando. Pero el problema sigue ahí. Es un problema de irresponsabilidad del gobierno, de irresponsabilidad de obras públicas, de Onésimo González, de Belinda Asunción, que deben estar presos. Pasamos a los comerciales y regresamos en breve con más informaciones en Noticias al Punto.